Bueno, entonces para continuar con la otra parte de la presentación del proyecto, vamos a invitar a la doctora Adriana Pisani, que es profesora adjunta del Departamento de Salud Ocupacional, que está trabajando con nosotros en el proyecto y que le pedimos que mostrara lo que han encontrado en estos pocos días que hemos empezado a mirar las áreas y eso desde el punto de vista de ellos, porque aún no tenemos la aprobación del Comité de Ética como para empezar con la parte de los participantes. Entonces, ellos sí empezaron y bueno, y los dejo con ella para que les cuente lo que han encontrado y cómo lo van a hacer y toda esa parte que para nosotros es como un mundo desconocido. Bueno, buenos días para todos. Un gusto, la verdad que un gusto estar acá en ámbito académico, salud ocupacional y trabajando con otras áreas y disciplinas de esta querida universidad. Me pidieron que no fuera muy larga la presentación y eso es lo que voy a intentar, porque resumir todo lo que tenemos que hacer en salud ocupacional va a ser muy difícil. Inicialmente me gustaría, antes de presentar el proyecto, lo que hemos podido hacer, nuestros objetivos, que obviamente son los mismos que los compañeros de infectología en cuanto al objetivo final, que es lo que queremos, siempre mantener la salud, mantener el mejor estado de salud de los trabajadores. Me gustaría hacer una rápida explicación de cómo nosotros evaluamos y cómo nosotros tenemos que ir haciendo el proceso de razonamiento dentro de la salud ocupacional para poder lograr entender el perfil de salud y enfermedad de los diferentes colectivos de trabajadores. En ese sentido, nosotros lo vamos a hacer, y es más, lo estamos haciendo ya en el hospital, es comprender el proceso laboral, comprender el proceso de trabajo, ver con qué trabajamos, qué medios tenemos, qué actividades tenemos, cómo se organiza nuestra tarea. En el caso actual, en el hospital de clínicas, cómo hacemos nuestra tarea, qué espacios tenemos, qué condiciones edilicias, la protocolización, las condiciones, digamos, administrativas, cuáles son los medios. Ahí aparece como un elemento más el equipo de protección personal. Todo eso que tratamos de entender, porque parece que todos lo sabemos hacer, pero cuando vamos a emergencia, porque hicimos en dos lugares, emergencia y en el piso 12. Cuando uno va y mira las condiciones en las cuales se realiza el trabajo en emergencia y en la sala, es totalmente distinta. Por lo tanto, a los factores que se van a exponer, todos esos factores de riesgo que el proceso de trabajo determina, uno de ellos los riesgos biológicos, dentro de ellos la tuberculosis, nos va a determinar, en definitiva, la probabilidad de enfermar, de qué enfermar, cómo enfermar de los diferentes colectivos, en este caso, los trabajadores del hospital, y podríamos decir que hasta desarrollar la enfermedad, ¿no, verdad? No solo tener una tuberculosis latente, sino llegar a tener la enfermedad. Por lo tanto, estamos hablando, en este caso de salud ocupacional, en una cosa muy importante que a nivel mundial se está peleando y Uruguay ya lo tiene, que es la enfermedad profesional. La tuberculosis de los trabajadores de salud es una enfermedad profesional, es adquirida en ocasión del trabajo. Y seguimos. Quería hacer una introducción a cómo nosotros nos movemos. Vamos, vemos el proceso, estudiamos las condiciones, vemos todo el contexto y después pasamos al análisis. En ese sentido, nuestra metodología de trabajo, la verdad, fue muy libre, con mucha oportunidad realmente de investigación desde la dirección del hospital, los compañeros de infecto. Hemos tenido varias reuniones, siempre fuimos afinando nuestros objetivos generales, nuestros objetivos específicos, fuimos afinando la sala, los lugares, bueno, hacemos ¿te parece? Hacemos lo otro, y bueno, se determinó cuáles eran los lugares que íbamos a hacer. Y en definitiva, nosotros hicimos dos grandes formas de encarar este estudio de investigación, obviamente que fueron la elaboración de una guía de observación de las condiciones de trabajo, donde vamos a ver todo, que ahora lo vamos a hablar, y una encuesta colectiva que se va a aplicar a la misma muestra que va a usar Infecto, las mismas condiciones, siempre respetando la confidencialidad, respetando el anonimato de cada uno de los trabajadores, por lo que ya dijo la compañera de Infecto, la doctora anterior, no voy a repetir nuevamente, pero tenemos que pensar
que todavía sigue siendo un estigma, tenemos que pensar que ese trabajo, como bien dijo, está en una relación de dependencia y que eso también pesa a la hora de hacer los estudios de investigación. ¿Qué nos basamos para la guía de observación? Y bueno, obviamente hay elementos. Hubo lectura, tuvimos que ir a leer muchos artículos, tuvimos que leer artículos en medicina del trabajo, ubicarnos en normas internacionales, obviamente nacionales, y ahí lo que hicimos fue priorizar un gran elemento transmisor, como hoy decía el profesor Albornoz. ¿No verdad? Hablaba de la transmisión de la enfermedad. Es fundamental. ¿Cómo se transmite? ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué el médico ocupacional lo tiene que saber? Y obviamente, porque nos va a determinar cuáles son los lugares, los espacios que vamos a ir a observar y qué tenemos que buscar. No es azaroso lo que buscamos, no es una guía al azar hecha, es una guía estudiada previamente. Por lo tanto, la ventilación fue priorizada y la protocolización como elementos fundamentales de estudio de investigación. Entonces, la ventilación, ¿qué vamos a ver? Si es mecánica o natural. Lo estoy resumiendo, discúlpenme para ir un poco más rápido. La ventilación natural, obviamente, a través de aperturas comunes, ¿no? O chimeneas, diferentes formas que ahora no los podemos ampliar. Y por otro lado, en el caso de la ventilación mecánica, si existe o no ventilación mecánica y qué tipo de ventilación mecánica existe. Y en qué condiciones está esa ventilación mecánica. Después, obviamente, también ya se habló el área. ¿A qué nos referimos con el área donde están los pacientes, encuentras pacientes y trabajadores? Bueno, para ver el área realmente física, el espacio, las condiciones edilicias. Porque eso también hace la carga bacteriana en el aire y cuáles son los mecanismos de tracción o de inyección y de protección del trabajador. Y también de los pacientes y de los acompañantes y de los estudiantes. Por otro lado, higiene de los diferentes sectores. Sabemos que la higiene es muy importante, fundamentalmente de todo el sector, tanto de emergencia como de la sala, como de los lugares que funcionan en algunos de salas de aislamiento. Y por último, la utilización y la existencia de equipos de protección personal. Y acá voy a hacer una acotación pequeñita. Cuando nosotros decimos, si ustedes ven el orden en el cual utiliza la guía salud ocupacional, siempre es con un encare yendo a lo macro a lo micro. Yendo desde ver si podemos eliminar el patógeno, que en este caso no tendríamos que tener más BK, no es la opción, ¿no? Por otro lado, después decimos, ¿cómo podemos hacer para que ese patógeno quede ahí? Quede encerrado en ese lugar. Entonces ahí tomamos medidas, ¿no verdad? Y preguntas, y vamos a ver elementos del ambiente de trabajo que hagan que eso disminuya donde está inserto el trabajador. Y por último, lo que hacemos es darle la mascarilla. ¿Por qué? Porque si ustedes la tienen 6 horas de trabajo, si la tienen que poner y sacar y enganchar y soplar y cada rato, lo que puede pasar también que hay que evaluarlo. Por eso esto es un trabajo multidisciplinario de evaluación colectiva. Es que el trabajador no la use, que se la vaya sacando y perdamos un poco la costumbre. Entonces son elementos a valorar. Por otro lado, la encuesta. La encuesta que vamos a hacer, como ya dijimos, va a ser al mismo colectivo de infecto y el objetivo de la encuesta es ver cuánto conoce el trabajador de la patología, también igual que infecto. Porque eso nos va a determinar nos explica algunas conductas, algunas formas, algunas condiciones, nos explica y nos da elementos para la elaboración de un plan, de un protocolo o de mejoras. Entonces, vamos a ver elementos administrativos, de organización laboral, ambiental y bueno, y después este equipo de protección, pero más que nada es hasta dónde el trabajador está en el tema, maneja protocolos de protección para hacer planes, siempre para hacer planes. Entonces, ahí lo tienen, conocimiento, capacitación, tarea que realiza el sector. Esto es muy importante, ya lo pregunta Infecto, tendremos que afinar algunas cositas después, me parece, pero es fundamental saber qué tarea hace. Lo dijimos hoy al inicio cuando planteé del proceso de trabajo. ¿Cuál es la tarea que realiza cada uno de los trabajadores encuestados? 2, ¿cuánto tiempo hace que está en esa tarea, en el sector? ¿Cuánto hace que está en el hospital y cuánto hace que está en la rama de actividad de la salud? También importa a veces si tiene un trabajo, 2 trabajos, o sea, un horario de trabajo 6 horas o doble horario, ¿no es verdad? Porque eso nos hace a mayor exposición, porque no estamos hablando solo
Pensemos, estamos hablando de clínicas, pero esta situación se repite en otras áreas. En tal sentido, entonces ahora sí me voy a tener que poner los lentes, que es un factor de riesgo para mí. Fuimos, como les decía, a 2 lugares. Y vamos a presentar algunos elementos que vimos en general, digo, después se verán con más profundidad. Pero inicialmente algunos elementos que fuimos observando en la guía, con la guía de observación en los lugares que fuimos, que fue, como ya dije, emergencia y el piso 12. Armamos este cuadrito rápido, para nosotros sería una cosa similar a un proyecto mapa de riesgo, pero bueno, lo hicimos para mostrar hoy rápidamente y visualmente, cosa que explica y podemos entender todos mejor. Como verán, organizamos los distintos factores de riesgo que observamos en el sector de emergencia y podemos ver factores de riesgo derivados de la organización, ¿no, verdad?, y de la gestión, ¿no? Y bueno, me van a preguntar, ¿por qué pusimos los protocolos en verde? En rojo, disculpen. Los protocolos existen, fuimos averiguando, fuimos mirando, y me decían, no, protocolos tenemos. Pero a la hora de ir haciendo la observación, caminando, hablando con los informantes calificados que estaban en el lugar, uno va notando que no había un conocimiento profundo de los protocolos. A lo cual nos genera la duda si existen, si fue alguna vez llegaron al trabajador. En ese sentido, también vimos problemas en la organización del trabajo. Vimos, por ejemplo, muchísimas personas en la emergencia, muchísimas, lo que hablábamos del área. Pero entre los tantos tenemos estudiantes, es parte de nuestra función. Así que tenemos que seguir pensando cómo mejorar el ambiente, porque muchas de las personas van a seguir estando. En ese sentido, vimos que no se respeta el ingreso, tampoco entraban muchas personas, personal no de la salud, acompañantes, entran, salían, y también en una que estábamos abriendo la investigación, vimos salir al paciente que estaba en aislamiento con tapabocas, lo vemos pasar hacia la sala de espera. Es más, cuando llegamos estaba en la sala de espera, con tapabocas de tipo quirúrgico. Bien, lo tenía, pero estaba paseando absolutamente por toda la emergencia. Eso demuestra un poco, a veces, un problema organizativo, de tener claros los protocolos, algunas cosas como se decían hoy, la sala de aislamiento, de la indicación, la cartelería, la disposición de los equipos de protección a los trabajadores y también para ese paciente que está allí. Dimos algunas recomendaciones y la verdad que todas las recomendaciones que estamos dando pasan fundamentalmente por la capacitación de los trabajadores y de las mejoras en las condiciones de trabajo general. ¿A qué me refiero? Mejoras en el ambiente físico, mejoras en la ventilación fundamentalmente, y algunas podemos ir evaluando. La ventilación, como vemos, está en rojo. ¿Por qué? Ventilación mecánica existe en el hospital, ¿verdad? Pero existe un sistema de recirculación de aire cerrado, sin filtro y sin nada. Entonces lo que hace es recircular el aire. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos con eso? Recircula, ingresa, sale, siempre está ahí. O sea, la contaminación, el patógeno va y viene, va y viene. Entonces, obviamente es un factor de riesgo, según técnica de semáforo, perdón, es que no les dije, está para nosotros en rojo. Es un riesgo elevado. Es un problema, factor de riesgo, ¿no es verdad? Alto. Tanto natural como artificial, porque la natural no existe. La única forma que se observó en emergencia que exista ventilación natural es cuando se abre la puerta. Los demás sectores son todos cerrados. Condiciones, digo, casi sine qua non de las emergencias. No es un tema del hospital de clínicas, ¿no es verdad? En el único lugar que pudimos ver que había un intercambio de aire fue en el vestuario de los trabajadores, de algunos de ellos, que son los servicios de bienestar que nosotros llamamos, servicios de bienestar, que son derechos de los trabajadores, nosotros también. Por eso fuimos a verlos. Factores derivados del microclima es lo que acabo de hablar. Y ahora los aspectos de seguridad, que para nosotros estaría ahí lo que es referente a la máscara. Entonces, la existencia de máscaras, todos tenían claro que había máscaras y que cuáles eran las que tenías que usar. O sea, había un conocimiento que era la N95, ¿sí? Para material
para aerosoles biológicos. Ahora, solo había que pedírselo a una persona que era quien lo distribuía. Eso dificulta un poco más la tarea. Por otro lado, vimos que no pudimos hacer había tanta gente en ese momento que no pudimos hacer una gran indagación sobre, bueno, ¿saben cómo ponérsela? O sea, se supone que todos sabían, pero no sabemos si tuvieron cursos. Lo que decía Albornoz en el día de hoy, hace un ratito atrás. Entonces, se vieron algunas carencias, creo que son todas que se pueden trabajar, pero estas cosas que damos en este primer paso de investigación es justamente para cruzar y apoyar los datos que pueda tener Infecto después. Esto no es solo, no está aislado del mundo. Estamos trabajando justamente para ver estas áreas de riesgo observadas, si a nosotros los mecanismos que nos muestran que están riesgosos, y después cómo se complementan los trabajadores, si existe o no la infección. Eso también apoya, en definitiva, lo que nosotros estamos encontrando al día de hoy. En ese sentido, también nos pasó lo mismo en la sala 12. En sala 12, el piso 12, disculpen, cuando fuimos al piso 12, hicimos la recorrida por 1, 3 y 5, ustedes verán, los protocolos. Cuando hablábamos con los informantes calificados, nos dicen, tenemos protocolos, pero no los conocían bien. Cuando uno sigue el diálogo y pregunta cosas, se da cuenta que de repente, cuando ingresamos el paciente, ¿sabés que viene con becas? Y a veces no sabemos. Entonces, son cosas a discutir después de la organización, ¿no, verdad? Y la parte de la gestión, más que nada. Después, en cuanto a la organización, lo que pudimos observar en piso era el día que fuimos muchísimos pacientes, todas las salas y todas las camas con pacientes y poco personal. Había 2 enfermeras, 3. Por lo cual eso hace que el trabajo se recargue en menor personal, el mismo trabajo o más trabajo, lo que hace que evidentemente no se puedan hacer todas las tareas correctas. Las máscaras. Bueno, las máscaras existían. Las tenían en una bolsa, en un lugar aparte. Obviamente eran todas N95. El paciente también estaba deambulando por el piso con una máscara N95, en este caso. En algunos casos se le da doble máscara N95 para proteger más al paciente. Por lo cual estas pequeñas cosas que vamos charlando y vamos en la observación, vamos sacando, nos damos cuenta que no existe la suficiente capacitación de cuál es la máscara y cómo usarla y cuándo usarla. En ese sentido, como verán, ¿cuáles son las recomendaciones que venimos dando? Rápidamente, miren que esto es un pantallazo inicial a la situación y a la visita de salud ocupacional. Es obviamente mejorar los protocolos, revisar protocolos, pero siempre en forma multidisciplinaria. Una de las cosas que le voy a decir, la ventilación no la estamos diciendo, en el caso, no la estamos inventando, tuvimos reuniones con el equipo de ingeniería y arquitectura del hospital, o sea, lo que decimos está confirmado. Y están buscando una forma de mejorarla. Ahora bien, también hay soluciones prácticas a veces que no logramos visualizar. A veces las salas de aislamiento, también que contiene un poco al paciente, pueden cumplir una gran función y se pueden solucionar con medidas que a veces son económicas. Y hay guías internacionales en la Organización Panamericana de la Salud, ya hace un tiempo, para hospitales de bajos recursos. No digo que este lo sea, lo que digo es que nos enseñó algunos métodos económicos para mejorar, que se pueden aplicar perfectamente bien en la emergencia. Y también son los pisos. Pero para eso es una construcción colectiva. O sea que en este sentido, si ustedes dicen, bueno, ¿qué biosalud ocupacional? En primer lugar, lo que estamos viendo es un gran problema, ¿no verdad?, en lo que es la capacitación de los trabajadores, la formación, ¿sí?, la organización laboral y la mejora de los protocolos de atención, de ingreso de pacientes, de derivación del paciente, de el rápido diagnóstico es fundamental para la exposición del trabajador. El rápido diagnóstico y tratamiento, que es lo que plantea en todos lados, pero que es lo que lleva a la realidad que tenemos hoy, que demoramos mucho más. Bueno, en definitiva, las máscaras están. Algunas recomendaciones con respecto a ellas se pueden hacer.
Algunos lugares hay recomendaciones acá en cuanto a dónde estar, cómo deben estar, dónde se deben, la cartelería, todo eso digo que son elementos a mejorar y son parte de la gestión, ¿no es verdad? Ahora bien, si no capacitamos, y cierro con esto, si no capacitamos a los trabajadores, si no capacitamos nosotros a los pacientes también, si no hacemos ese esfuerzo, pero si no capacitamos a los trabajadores la importancia de su salud, de la importancia de usar los equipos de protección personal también, no vamos a lograr nunca realmente la utilización de las máscaras o tampoco de las mejoras generales de ambiente. Porque el día que el trabajador se empodera de su propia salud, ese día va a solicitar las mejoras que corresponden no solo al uso de medidas de protección personal, sino las medidas generales del trabajo. Bueno, muchas gracias. Espero que haya servido de algo esta primera instancia.